Muy buenas amigas y amigos y bienvenidos al quinto capítulo de Syberia The World Before. Bueno gente, acordaros que en el anterior capítulo estuvimos en casa de Dana Roze, ¿vale? Y estuvimos investigando ahí un poquito sobre ella, sobre su paradero. Vimos casi ya al final del capítulo un monumento que hicieron a los fallecidos. Y vimos que lo que era el padre y la madre de Dana Roze pues fallecieron, ¿vale? En aquel día. Y nada, y justo en lo último estuvimos con Junta. Así que nada, dice que tiene cositas que decirnos. A ver qué cositas nos tiene que decir, familia. Así que nada, no esperamos más y ¡let's go! So, Miss Walker, you've been rather quiet. I would have thought you'd have some questions for me. No? Vale, vamos a preguntarle por la pensión. You mentioned the guest house. Are you that other guest I heard about? Yo creo que sí. Indeed, Miss Walker. It's actually Frau Wagner who told me about you. When she told me that you were looking for Dana, I knew I had to talk to you. Frau Wagner told me to call the academy, which I did, and the rector then redirected me towards the Bridge of Mists. And that's how I ended up wandering up and down it, asking about a mysterious American woman with a painting. Vale, Coronel Blake. I read that you used your prestige as an artist to spy on the Brown Shadow for the UK before and during the war. So, what is your real name then? Junta Steinhoff or Colonel Blake? Janet Blake is my name, Miss Walker. Janet. It's not the sort of name the Brown Shadow would have trusted, I'm sure you'll agree. So I took my mother's maiden name as an alias. Both my parents were diplomats from Austria, you see. Mira qué lista. So you were some kind of double agent? Algo parecido. You make it sound more romantic than it really was, miss. But yes, I guess one could say so. I guess you have new information about Dana for me? I might very well indeed, Miss Walker, but what if you told me first what that little investigation of yours has dug up about Dana? Vale, tenemos las tres opciones. Ir al grano, vamos a ir al grano, ¿no? No, vamos a decirle. I know Dana was very concerned about Leon being on the run after the death of that scientist, Herr Berger. I can't blame her. How could he survive through the winter, all alone in the mountains in a strange country? How could he? That's exactly the right question, Miss Walker. That origin expedition in Baltayar. What a mess that was. Vale. I discovered today that Dana became pregnant that summer of 37. Leon was the father. So her parents decided to hide her in a sanatorium outside town, which I assume saved her from the night of the Brown Shadow pogroms in Vaghen. You assume right, but her parents, on the other hand. Yes, I heard they didn't make it. Poor bastards, if you'll pardon my French. So, that's basically all I know. Can you tell me what happened to Dana after she left for the sanatorium to have her baby? I must confess, Miss Walker, that I was afraid you might overlook some of the painful information here, which is clearly the case. What do you mean? ¿Qué ha pasado, tío? Look, I think it would be best if we stay in this carriage until the very end. I know it is an odd request to make, but you really must see this for yourself. Well, Until then, I recommend you look outside the window. I guarantee it'll be worth your while. Joder. Se hace de rogar.
Bueno, la verdad que las pistas son la repolla, eso sí. Pero estoy como intrigado, ¿no? A ver qué ha pasado, ¿no? ¡Ostras! De locos, no me lo creo. Ten cuidado, que va por el agua, tío. Qué chulo, tío. Qué guapo. Sí, señor. Vale, Isla de Vaghen. Ahora que estoy pensando, no he leído lo del principio, gente. He hecho la intro y directamente let's go. Qué guapo, tío. ¡Ay! Y vuelta para atrás. I'm sorry, Miss Walker, but chasing you around that bridge was more exhausting than I thought. That's okay. I can wait. Ah, nonsense. I know how eager you are to find out about Dana. So you go first. I'll meet you at section 08. I'll come meet you there. Vamos a insistir. Can't you just tell me what we're doing here? I know it must seem cruel, speaking in riddles and keeping up all this mystery like a bloody fortune teller. But I promise, you must see for yourself. Bueno, vale. Okay then. Vale. And don't forget, miss, section 08. Sección Find it, and I'll 08. meet you there. Oof. Cold as hell here. Sigue el camino. Sección 08. Vale, vamos a ver. Leemos. Vale, señal de advertencia. Los grandes cisnes de Vaghen no solo son el símbolo inmortal de nuestra ciudad, también son seres vivos y frágiles. Así que, por favor, no deis de comer a los cisnes. Una alimentación incorrecta y descontrolada puede causar enfermedades y ser fatal para ellos. Vale. Vale, perfecto. Esto es lo del tren. Vámonos para adelante. Sección 08. How the heck do I get myself into these situations? A ver, vamos a mirar. These ruins, they look like they're from the Middle Ages or something. Tan chula. Vale, proseguimos. There's something sinister about all this. Have no fear, Kate Walker. The sun's setting, and you're all alone in an isolated and derelict place. Nada, no te preocupes. Statistically speaking, it is highly improbable that you'll meet anybody, good or bad. Thank you, Oscar, but please do me a favor. Stop trying to reassure me, would you? As you wish, Kate Walker. Pero está chulo, tío, el paisaje, gente. Me mola. Uf. ¿Esto qué es?
¿Esto es el sanatorio, seguro? Miramos. Grim. ¿Puede ser el sanatorio? Vale, vamos para adentro. A ver qué nos encontramos por aquí. Se está poniendo esto chulo, tú. This place gives me the creeps. Looks like... Oh, jeez. ¿Esto qué es, una tumba? Qué mal rollete, gente. Sí, es verdad que es un poco siniestro, ¿eh? No... No es un sitio donde me gustaría a mí estar. Ni solo ni acompañado. What is it, Kate Walker? This place, it's a cemetery, Oscar. Un I cementerio. think Dana's... Oh my God, she must have... Don't jump to hasty conclusions yet, La Kate tumba. Walker. Vale, es You un should try and cementerio. find that spot that Colonel Blake mentioned. Section 08. La sección Yes, 08. Okay, let's go. Oh my God. Vale, encuentra la placa de los donantes como opción. Y la misión, encuentra la tumba 08 o O8. Vale, vamos a mirar esto, inspeccionamos. Mira, aquí tenemos la O. Así que tiene que estar por aquí. Section 08 is over there. I don't have time to get lost in that maze. Para perderme en este laberinto, loco. Si nosotros estamos... Espérate, ¿usar el qué? ¿Qué vamos a usar aquí? Impossible. I'm gonna need you to be my eyes, Oscar. Vale. Will do. Just call me whenever you need directions. Vale, perfecto. Entonces podremos ver desde aquí el mapa. Vale, vale, vale. Al pelete. Vámonos. A ver qué es esto. Miramos. A cemetery. Oh my God. Un cementerio, Dios mío. Vale, Oscar. I need your eyes, Oscar. All right, then. Vale, nosotros... ¿Por dónde cojones hemos entrado? Me gustaría saber. A ver, luego supongo que ahora veremos alguna letra, ¿no? Nos ubicaremos, ¿no? Porque es que exactamente no sé por dónde hemos entrado, ¿eh? Ni puñetera idea. Let's go. Vamos al laberinto. Vale, ¿qué tenemos aquí? A mano izquierda. Vale, aquí tenemos una calle. Observar esto. Section B. Sección B. Vale, sección B. Perfecto. Can you tell me where I am? Let's see. Estamos aquí. Con lo que quiere decir que hemos entrado por aquí, ¿no? Porque esta sería la A. No. No, porque no podemos seguir recto. Lo suyo sería ir a mano izquierda. A mano izquierda y luego todo recto por aquí, ¿no? Me imagino que se podrá ir. A ver, vamos a ir a mano izquierda. Kate Walker. Vámonos para allí. Para allí, para allí, para allí. Kate. Para... Kate. ¿Pero quién coño te está mandando para allí? What? Esto va solo, tío. ¿En serio va solo? Estate quieta. En serio, esto va solo. Ahora no sé dónde coño estamos. Vale, observamos. Impossible to read. Vale, no se lee nada. Por aquí atrás teníamos algo. Iba solo por un momento, gente. En serio. Aquí. Ah, it's not here. I need directions. Cállate, coño, hija. Ten paciencia.
Madre. Estás más impaciente que yo. ¡De locos! A ver. Seems so old. This place must be centuries old. The undertakers must have forgotten it. Vale, vamos a subir. No me voy a dar toda una puñetera vuelta en el cementerio para poder I encontrar... recognize some of the names here. Pretty interesting. But I should get back to what I was doing. Adam Zimmer. Vale. Encuentra la tumba 08. Vale, lo otro ya no hace falta. Vale, ok, vámonos por aquí. No hace falta, no, que ya nos lo habremos saltado. A ver dónde estamos. Observar. Section P. Sección P. Oscar? Reporting for duty. ¿Ves? Once Nos hemos again. venido por aquí cuando yo quería haber ido por el otro lado. Porque ahora aquí no voy a poder cruzar para esta parte. Madre mía. Si es que a esto se le ha ido la perola. Que te lo digo yo. Que te lo digo yo. Vale, vámonos con Kate. La que me ha liado. Vámonos para abajo, anda. Vaya tela. La que me ha liado esto. Para allí. Bajamos para allí. A ver, pero quiero observar aquí primero. ¿Qué hay? Illegible. Bueno. Yo creo que me va a poner indicaciones todo el puñetero camino así. Así que... vamos a ver nosotros qué hacemos. Observar. Que aquí veremos dónde estamos. Section K. Vale, sección K. Oscar, I'm kind of lost here. Estamos en la sección K. Hostia, qué rápido, ¿no? Vale, pues si cogemos estas escaleras iremos a la sección O, ¿no? Tiene que haber unas escaleritas. Estas de aquí, ¿no? No, esto es A mirar. dead end. I'll have to go back. Claro, esa evidentemente era la opción fácil. Ahora hay que buscar otra opción. Vale, I porque need help estamos aquí here. justamente. Estamos aquí justamente. Aquí no podemos. Entonces vamos a intentar ir por aquí y subir, ¿no? Vale, porque ahora vamos a hacer esto así. Vale. Vamos a ver qué podemos ir haciendo. Si lo hago bien o lo hago mal. O lo hago fatal. ¿Esto qué es? ¿Inspeccionar? It needs a key. Hace falta una llave, tío. Undertakers must store their tools in it. Los enterradores guardan ahí sus herramientas. Con que tiene que haber una llave por ahí. Vale. Vale, entonces si nosotros íbamos por aquí, tengo que subir esto. Me imagino. Para poder... que Andy. Para poder ir por aquí, ¿no? Vale, esta es la sección Q. ¡Ah, ya! ¡Onda! Q, digo, es la sección O. Hostia, qué rápido. Pensaba yo que nos íbamos a tirar aquí 3 años. Pero no. Dana Roze. Dana Roze. 1938. Pobrecilla, tío, en 1938. To a better place. Joder, que murió, tío. Oh no. Qué putada, tío. Esto es un varapalo para ella, ¿eh? Gente, que tú te quieras encontrar a alguien. El más varapalo es no encontrarla, pero que quieras tú encontrar a alguien y no... ya haya muerto, ¿no? A ver, que con esa opción ya debería de contar, ¿no? Kate Walker, pero... a ver qué nos cuenta Junta.
¿Qué pasó? What happened? Dana's health had deteriorated at the sanatorium. Her coughing fits, the pregnancy, and all the stress about Leon being on the run out there in Valtayar. It was just too much for her to bear. The doctors had to put her to sleep before her delivery. Joder. There were complications, and when she woke up, her parents told her the terrible news. They had already buried the baby girl. How come the Brown Shadow didn't go after Dana? They controlled Ostertal back then, right? Oh, they would have eventually, believe me. And afterwards? Dana became sterile because of the complications during childbirth. So she remained at the sanatorium a few months more. She was devastated, poor darling. That's how she survived the pogroms. Yes, but that didn't mean she was safe. So what happened afterwards? Dana lost everything. Her parents, her baby, Leon. I think she would have just given up if I hadn't been there that day. But I had to go to London. Back then, I used to get invited every year or so to all kinds of artistic events. I could then make out my report to the British Secret Service without arousing the Brown Shadow's suspicion. So I took Dana with me to save her from them. Joder, tío. Vale, Londres, Ministerio de Exteriores, primavera de 1944. Dana stayed in London for about 6 years. I found her a flat and a position with my real employer, the Foreign Office. Entonces no murió. She had no family, no friends, and in a way she had no life. She spent every minute she had in the office fighting in her own way against those who took everything from her. O sea, que la sacó She y... went from one promotion to another, and soon she was among those in charge of coordinating all the resistance fighter groups pertaining to the different occupied countries of Europe. Hicieron que como pensar que estaba muerta, ¿no? All right, Dana. Focus. The Admiralty needs us to spot the enemy units on the map according to the reports they provided. Hostia. Ostras. A ver. Informe de la EOE. Ejecutivo de Operaciones Especiales. Informe del agente BJB sobre la misión censurado en censurado. Investigación sobre el movimiento de las unidades enemigas y la posición de las baterías de misil tierra y aire. Situación de la costa occidental francesa. Se han localizado 2 baterías de misil tierra-aire en dirección a Dover. Una división de tanques está saliendo de Echeburgo para llegar hasta la batería de misiles tierra-aire que hay cerca de Brest. Y la batería de misiles tierra-aire que hay cerca de Caen sigue activa. Mensaje de los luchadores de la resistencia. Nuestros exploradores han confirmado que 2 divisiones de tanques siguen apostadas en Bélgica. Otra división de tanques partió hacia Lebré. Vale, aquí tenemos otro. Informe de la Marina Real. Sigue habiendo un submarino apostado en el Mar del Norte. 2 de los 3 submarinos que estaban apostados en el mar Céltico partieron hacia Cherburgo. Y un submarino abandonó Cherburgo para reunirse con el que está apostado cerca de Brest en el Atlántico Norte.
Vale, vamos a empezar por los submarinos. No hay nada más, ¿no? Vale, submarino aquí. Submarino aquí. Submarino aquí. Este lo vamos a quitar. Submarino aquí. Submarino aquí. Y submarino aquí, ¿vale? Yo creo que esto es lo más sencillo, ¿no? Que son los del agua. Ahora, luego, nos dice aquí. Nuestros exploradores han confirmado que 2 divisiones de tanques siguen apostadas en Bélgica. Otra división de tanques partió a Celabré. Entonces, aquí tendría que haber tanque. Y aquí tanque, ¿no? Y en el Abré, ¿no? Y luego dice: informe del agente BJB, vale, investigación sobre el movimiento de las unidades enemigas y la posición de las baterías de misiles tierra y aire. Situación de la costa occidental francesa. Se han localizado 2 baterías de misiles tierra-aire en dirección a Dover. Una división de tanques está saliendo de Cherburgo para llegar hasta la batería de misiles tierra y aire que hay cerca de Brest. Y la batería de misiles tierra y aire que hay cerca de Caen sigue activa. Vale, Caen. Vale, gente. Vale. Tanque aquí. Vale, no en todos los sitios. Vale, yo creo que hay que ponerlo en donde nos está diciendo, las ciudades donde nos están diciendo, ¿vale? O sea que es engañoso. Nos pone otras ciudades como aquí y como aquí que no nos lo marcan, ¿vale? En las pistas, así que aquí no hay que poner, creo yo, que nada. Yo creo que de momento vamos bien por aquí. Cherburgo. Vale, yo creo que va otro aquí. Vale, perfecto. Vale. It, I guess. No ha sido complicado, ¿eh? Yunta! Dana, darling, you can use my real name here, you know. Sorry, but I just can't get used to it. For me, you'll always be Ginger Yunta. Charming. I'm sure I have Lenny to thank for that, hmm? You were always too soft on that little brat. Maybe. I guess. Anyway, what are you doing here? So glad to see you. Only doing my duty, Dana, darling. A gallery invited me for a conference, so I jumped at the occasion to report back to our superiors. But it might be the last time for a while, I'm afraid. It's getting very hard to leave the occupied territories, even for a famous so-called pro-brown shadow artist like me. Anyway, how have you been since my last visit? Decir la verdad. Well, with Leon being missing and probably lying dead somewhere in Baltayar for the past 7 years, and what happened to my parents, you know how I feel. But it's all beginning to feel like a dream, Yunta. Fingieron que estaba A muerta. distant dream. Especially her. Si me he enterado bien, claro está. And I don't want it to, you know, I don't want her, my sweet Anna, to just fade away. Mi dulce Ana. I'm sorry, Yunta, but could we please change the subject? Of course, darling. What is it? More work for you, actually. Oh? Yes. The Allies need someone for an operation with the Resistance in occupied territory, and they think it should be you.
But truth be told, Dana, I'm not sure that's such a good idea. Why not? I did volunteer for field operations. They've trained me a lot for that. I know, Dana, but this operation will happen in Ostertal, right next to Vaghen, actually. I see. Look, you don't need to answer me this minute. And no one would blame you if you declined the mission. Habrá que We all hacerla. know you don't only have happy memories of Vaghen. You still have time to think it over. But before you give your final answer, they need you to identify the resistance group that will execute the operation. It's all explained here. And of course it's all top secret stuff. So you must cross-reference the documents right here in this room. You'll have to use that thing over there. But I don't know how to use it. I'm sure that's easy for you. Buah. You have such a clever mind, my little virtuoso. Mama. Otro I'll puzzle. see you later. Madre mía. Well, let's get cracking then. Sí, señor. Prepara la misión. Repara el telégrafo neumático. Vale, eso es lo primero. Perfecto. Dirección de Operaciones Especiales, Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, Londres. Alto secreto, órdenes de la misión, tal. Revisión el 4 del 4 del 1944 para agente de la DOE, Dana Roze. Agente Roze, necesitamos voluntarios para una operación delicada con la resistencia en uno de los países ocupados. Un país que conoce usted bien, Ostertal. Si acepta, la dejaremos cerca de Vaghen para que coordine la operación de exfiltración de un civil y lo lleve a Suiza. Para ello, contará con la ayuda de una de las principales redes de la resistencia de la región, la cual ha logrado excelentes resultados en los últimos años. Tanto si acepta la misión como si no, necesitamos que se identifique hoy esa red entre otros grupúsculos clandestinos que están activos en Ostertal. Por motivos de confidencialidad no deberá abandonar su oficina hasta que lo haya hecho. Le hemos otorgado acceso temporal al telégrafo neumático de su puesto de trabajo, una contribución al esfuerzo de guerra que nos ha facilitado un ingeniero francés. Esta máquina le permitirá recuperar cualquier documento relevante que pueda necesitar. Le deseamos buena suerte. L. Vale. Repara el telégrafo. Vale, quiero ver esto. Bueno, esto no hace falta ya verlo, ¿no? Porque a la gente de campo la tenemos ya, ¿no? ¿Esto cómo va? Vale, esto no funciona. Vale. Agricultura, propaganda, moneda, tropas, producción. No sé si esto... Porque esto del telégrafo... El telégrafo es este, ¿no? Lo que hay que arreglar primero es esto, ¿no? I guess I must apply the right setting for the pressure to remove that safety device. It's stuck. I'll have to remove the safety device. Vale. Compressed air. I think I need to get the mixture right, paying close attention to the rarefied air. From what I can understand of that thing, the pressure must be high in the left tube, but low in the right one. A ver, a ver. From what I can understand of that thing, the pressure must be high in the left tube, Y baja en la de la but low in the derecha. right one. Vale. Vale, aquí decía... Compressed air. I think I need to get the mixture right, paying close attention to the rarefied air.
No, yo creo que hay que darle menos. Tiene que estar en el verde. Vale, yo creo que ahí estaría bien. That must be for mixing the correct proportions of rarefied air in the system with the compressed air. Vale, perfecto, locos. Vale, vale. Esto ya me va cuadrando, tío. Vale. Perfecto, locos. Repara el telégrafo neumático reparado. Obtén la lista de redes de la resistencia. ¿Y eso es dónde? Porque... Vale, esto es lo de las órdenes de la misión. We're snowed under. The paperwork is piling up. Esto es lo del and problems avión. with it. I guess winning a war takes time, and it's something we cruelly lack. A ver, You sale. just said I wasn't allowed to leave the room until I identified Vale. the resistance network. Could one imagine anything as insane as the whole wide world at war? And for the second time in barely a generation. Seguramente sea algo de esto, ¿eh? ¿No? Porque aquí no creo que sea. No. No. Obtén la lista de redes de la resistencia. Silly me. Can't be it. Better try something else. A ver. Infraestructuras no, investigación tampoco. Resistencia. Vale, porque obtén la lista de redes de la resistencia. Vale. Carretera. Espionaje. Recursos. Redes. Vale, y será seguramente Ostertal. Me imagino, ¿eh? Creo yo, ¿eh, family? Vamos a ver. Si nos sale... Vale. Yo creo que es esto, ¿eh? Vale. Volvemos. Y le damos, vamos a ver. Si es esto o no es esto, family. Right. Vale. Let's see. Vale. Vamos a ver. Identifica la red de la resistencia en Vaghen. Hostia leches. Los huevos míos. Oye, que lo he hecho. Edelweiss? Que lo he hecho. Coincidence. It must be a coincidence. Que lo he hecho al azar, ¿eh? The network leader's alias. Lo he hecho al azar, gente, ¿eh? Come here now, my pretty Edelweiss. Claro, es que le decía Edelweiss. Don't call me that, you know. Lo he I hecho don't así, like it. ¿eh? Al It's true, azar. though. That's exactly what you are, my pretty Edelweiss. Estoy flipando, tío. I am If you flipping. keep that up, Leon Kubatis,
I'll find you a nickname too. Go on then. Y es verdad, le decía All de right. guays. Your nickname will be Alpine Lover from now on. Amante alpino. Es verdad, tío. Es del guay amante alpino, gente, que lo he hecho al azar, de verdad, ¿eh? Leon! He's alive. He's alive. He's alive! I need to... Oh, good grief. But how did he... ¡Ja! Yunta! Yunta! Hostia leches, tío. Me he quedado flipando, tú. Isla de Vaghen. So Leon made it from Baltayar. But how? I have no idea, miss. All I know is that he survived for almost a year in the mountains before coming back to Ostertal to set up the Edelweiss resistance group. Which made Dana accept the mission you told her about back then, right? Of course, she was given extra training and was dropped near Vaghen the following summer to carry it out. We'd better get going. It looks like the storm is coming. You go first. I'll meet you at the tram station in a minute. Pero vamos a ver. Of course. Take all the time you need. Porque no me estoy enterando de nada ahora, ¿eh? Pero esta, ¿quién coño es? ¿Esta que es Dana Roze? ¿La que está enterrada o qué? Y pone 1937. Y hemos estado jugando ahora con ella en el 44. ¿Ves? Dana Roze, 1938. Ah, vale, Dana Roze, no Dana, Dana Roze. Vale. Estoy gilipollas, gente. Seguramente os habréis estado riendo de mí, pero un buen rato. Lógicamente, yo me hubiera reído. Dana Roze, no Dana. Vale, vale, vale. Continuamos. Vale, sal del cementerio. Vale, tenemos que ir por el mismo lado de antes. Significa... Por aquí no hemos venido antes. Que yo sepa. No, por aquí no hemos venido antes. A ver, vamos, tira para allí, allí. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja ir para allí? Tira. Uf. Yo alucino, tío. Me saca de mis casillas. Es que tenemos por aquí donde hemos entrado. Que tienes que venir aquí. Aquí. Cogemos al coleguita Oscar. So, bye again. I know, Oscar. I know. Vale. Las 9 en punto, family. No me jodas. What? Huh. What the heck? What is it, Kate Walker? The gates, they just closed. Oh, there must be a mechanism to open them somewhere. There always is, Kate Walker. Vale, un mecanismo. Family, vámonos a por ello. Tiene que haber un mecanismo, loquetes. De aquí en la puerta no hay nada, ¿no? What the fuck, tío. Closing time, huh? And what am I supposed to do now? Sleep in a vault until morning? A ver, inspeccionamos. Is there anything that requires my assistance? Pues yo creo que te vas a tener que quedar aquí, loco.
Sí, quédate aquí. Joder. La que nos han liado. ¿Y dónde puede estar eso? Vamos a ir por esta parte. ¿Dónde estará eso? Ah, aquí podemos bajar. Estamos en... Aquí no me lo pone, no me deja verlo. Vale, a que va a estar aquí, tío. Aquí estará seguro. Undertakers must store their tools in it. Guardan aquí sus herramientas, tío. Aquí hace falta una llave, It locos. needs a key. Hace Doesn't falta... look that strong, though. Pero no parece tan resistente. ¿No? Eso nos ha dicho, ¿no? It needs a key. But it doesn't look that strong, though. Pero no parece tan resistente. O sea que si cogemos algo... Quizás... ¿Podremos abrirla? Ven aquí, ven aquí. Chatunga. Aquí no hay nada, ¿no? A ver, observar. Impossible to get through here. Vale, no Better sé. find another way. Vale, vale, no te preocupes. ¿Y dónde, puñetas, estará la llave esa? Sería interesante saberlo. Antes hemos pasado por aquí. Subimos. A No, dead aquí end. tampoco, vale. We'll have to go back. Vale, aquí es por donde hemos querido subir antes. Vale, vale. Pues tiene que haber algo, tío. Vamos a subir para arriba. ¿Dónde? Pues no tengo ni idea. Impossible to get through. Vale. I'll have to find a way to go around it. Vale, estamos en la B. I need directions, Oscar. What would she do without me? Estamos aquí. El pico, Oscar, el cobertizo. Ana. ¿Y qué habrá que acercarse? ¿Por aquí donde el pico o algo o qué? De locos. A ver, mirar aquí. Esto ya lo habíamos inspeccionado antes. Maybe I could use this with the lock. But it's out of reach. Pero no llego, hostia. Aquí tenemos el pico para la cerradura, family. It seems so old. This place must be centuries old. Aquí tenemos el pico para la cerradura. Pero no llegamos. Tendría que ir a por... Tendría que ir a por el... A por Oscar, ¿no? ¿Y nos la rimaría Oscar? Bajar, subir... ¿Nos la rimaría él? A ver, quiero ver qué hay por aquí.
Vale, aquí está la sección O, que aquí esto es lo de Dana, lo de Ana, perdón. Vale, aquí no tenemos nada más. Aquí es para bajar, que no se puede bajar, porque está toda la maleza ahí, ¿vale? Yo creo que voy a tener que ir a por Oscar, ¿eh? Lo que no he ido es a la zona de los picos. Me parece. Gente, esta zona de aquí. Fine by me. Esta zona de aquí. Aquí se puede subir. Subimos. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí nada, y aquí. Pues hasta nada, ¿no? Sí, que esto lo hemos leído antes, ¿no? Placa de mecenas. Vale. Vamos para abajo. Vale. Yo creo que vamos a tener que coger eso, ¿eh? Esto lo tenemos aquí, family. Vamos para aquí. Ahí está el pico. Para poder abrir el cobertizo. Y me gustaría ir... Si pudiese, a la derecha. Pero no me deja. Pues vamos a ver si puedo bajar por algún lado. A ver, inspeccionar aquí. ¿Esto qué es? Wrong one. No, I don't think so. Something's missing here. Aquí falta algo. Something's missing here. Aquí falta algo. Claro, esto es donde la entrada. Vale. Esta es la entrada, vale, ok. Vale, no, Dana, aquí. Tira para aquí. Vale, vamos a por el... A por Oscar. A ver si podemos... Por aquí, Dana. Ahí, Dana. Kate. Cogemos a Oscar. Vente conmigo, Oscar. Que me vas a hacer falta, seguramente. Y vámonos. Vamos por aquí, ¿no? ¿Qué era? ¿Por aquí? Puede ser. Para ir para allí o por aquí. Vamos por aquí. Me parece que hay que subir, ¿no? Para coger aquello, sí. No, esto lo tenemos aquí, ¿qué coño? Esto está aquí. Inspeccionamos. Vamos a ver si nuestro colega nos vale o no nos vale. Sí. Vale, era con él. Perfecto. Entonces con esto nos iremos al Can you bring cobertizo. that pickaxe closer, Oscar? Of course, Kate Walker. Pero digo yo, ¿y dónde está el pico? Vale, hay que subir ahí arriba. Vale, lo tenemos aquí. Vale, perfecto. Vale. Perfecto. Necesitamos a Oscar, gente. Ahora vamos a ir al cobertizo. Habrá herramientas. Podremos arreglar, me imagino, el sistema, ¿no? Vale, hay que ir para abajo.
Que el cobertizo está allá abajo. Si no me equivoco. Vale. Lo tenemos aquí, ¿era? Aquí no... ¿Dónde era? Aquí. Aquí. Vale, vamos a intentar romperlo. Venga, un poquito más. Un poquito más. Ahí está. Estás hecha una artista, hija. Estás hecha una artistaza. Vale. Useless. La manivela. Looks like it's compatible with a bigger mechanism. Sí, debería de encajar en el mecanismo. Vale, no tenemos nada más. No tenemos nada más, pues. Pues volvamos. Volvamos, familia. Volvemos, le ponemos la manivela. Y a ver qué pasa. Hemos de estos, hemos venido, hemos bajado, hemos venido por aquí, ¿no? Por aquí, ven. Vente para aquí, chiqui. Ay, la madre que la parió. Venga, va donde quiere, vale. Esta mujer no hay quien la dome. En serio. Esta mujer no hay quien la dome. Venga, ahora vamos a por el mecanismo, a ponerlo. Venga usted para aquí, señorita. El mecanismo está aquí. Usar manivela. Menos mal, tú. Menos mal que podemos salir. Mi gente. Vale, usa el tranvía para volver a la pensión conjunta, ¿no ponía? No, por favor, no me hagas lo mismo. Estáis viendo que le doy, ¿verdad? Para adelante, lo estáis viendo, ¿verdad? Bueno, voy a marcar ahí. Se le va toda la perola a esto, pero vamos. Venga, por aquí. Aquí, chiqui. Muy bien, vámonos. Vámonos. You seem disappointed, Kate Walker. About what? Well, correct me if I am wrong, but the fact that Dana Roze lost her baby and became sterile disproves your hypothesis that there can be a family link between you, doesn't it? You're not wrong, Oscar, but I'm just stupidly over-optimistic. I wish I were like you, and not controlled by stupid emotions. Nice of you to say, I guess. Sorry, Oscar. That didn't come out so well. Vale, con que perdí el niño. Pues yo antes, gente, en serio, había leído Dana Roze. Y era Ana Rose, tío. Are you all right? I'm very sorry to have brought you such bad news. Vale, leer... No, nosotros nos queremos ir de aquí, ¿no? Aquí, inspeccionamos. Para coger el tranvía. Y nos vamos para la pensión. Vámonos.
Qué vistas, gente, tío. Venga, la agüita. Ole tus huevos. Qué curioso, tú. Esto me parece que no existe, ¿no? Todavía en la vida real, pero... Y si existe, oye, tampoco me sorprendo, ¿no? Pero me ha sido curioso verlo. Existirá algún día, fijo. Bueno, a ver qué cositas nos cuenta la coronel Blake. What about that mission Dana led with Leon's resistance network? It didn't turn out well, Miss Walker. Actually, that's the reason I left London to be here. Oh? Yes, just a second, Miss Walker. Where did I put it? What with this blasted storm? It's all over the papers. Here, have a look for yourself. Storm. Excavation work at Devil's Pass has been interrupted. An unexpected storm has obliged the Council to remove the bodies trapped in the ice since the Second World War, and to move them to the Silberspiegel refuge. Those frozen bodies near the refuge. I heard about them just yesterday. Do you mean... There has been no formal identification yet, Miss Walker. But it's plausible that... That Leon, at least, is among those bodies, yes. Vale, le preguntamos por la muerte de Leon. What happened to Leon? According to the testimonies I've obtained, Leon was killed on that mission the Foreign Office tasked Dana to lead. An avalanche, apparently. I am one of the few people still alive to be able to identify him, which is why I'm here. If it weren't for this bloody storm, it would have been done today. ¿Y Dana? Do you think Dana could be among the bodies? I suppose it would be logical. It would explain why I never saw or heard of her again after the mission. Ostras. Yet, according to some witnesses, Dana survived the war and indeed helped resistance fighters from Vaghen until the liberation. But if those testimonies were true, then Dana vanished after the war. Claro, no volvió a dar ni señales de vida ni nada. Qué raro, ¿no? A ver, los demás cadáveres. What about the other bodies? According to the medical examiner's office, in all, 3 bodies have been extracted from the ice. The one presumed to be Leon, and 2 others, a man and a woman not yet identified. I see. Está el cielo encapotado. Try to stay positive, Miss Walker. Only a visual identification will allow us to be certain. We can go as soon as this storm's over, probably tomorrow or the day after. Right. Ha llegado a su destino. Miss Walker, we've arrived. But you're not coming, are you? Well, Miss Walker,
You might not be related to Dana, but you bloody well certainly remind me of her. Estoy intrigado en qué tendrá que ver Kate Walker con Dana, ¿eh? Nada, nosotros nos da igual la tormenta, seguimos. ¿Y dónde vamos? ¿Al refugio puede ser o dónde? Ay, nuestro amigo Oscar. Instead of waiting for the storm to pass and for the official identification of the bodies, I might add, that were trapped in the ice for 6 decades, you, and by extension me, are going to climb up the mountain so you can identify them yourself. I know, Oscar, I know. But I've just got to be sure. Because if one of those bodies turns out to be Dana, I... We'll have no more trains to chase? Vale, continuamos, gente. Yo qué sé. Espero que no esté muerta, ¿no? No sé. Qué putada, ¿no? Montañas de Vaghen, refugio del Silberspiegel. Otoño de 2005. Me olía yo que íbamos al refugio, family. Vamos a ver. Hay ganitas de ir esclareciendo cositas. Menuda nevada, loquetes. Madre mía. Qué frío. Mola, porque mola, pero qué frío, loquetes. Sí. Bueno. Habrá que hacer el mismo trayecto, ¿no? Subir para arriba otra vez. Madre mía. Qué cabezona es. Y encima de noche, gente. Ahora lo... Vale, estamos ya ahí, ya en el refugio. Vale, encuentra los cadáveres congelados. Inspecciona la sala común. Vamos a ver la cascada otra vez. It looks like it's holding up, despite the storm. El motor. Bueno, la cascada también la vemos un poco. Parece que aguanta, dice, vale. Madre mía, gente. Vale, quiero ver qué tenemos aquí. I don't think it's cold enough for fuel to freeze, but maybe someone should store it inside, just in case. Vale, vamos a entrar, ¿eh? A ver, miramos aquí. Are you sure you want to stay under the storm to see the bodies, Kate Walker? They'll still be here tomorrow, you know. Maybe, Oscar, but I can't wait. I've just got to know now. Esto es Syberia, loquetes. Vale, vamos a ir primero a inspeccionar a ver a quién tenemos ahí. What's this? Oh, it's the frozen bodies.
from the Devil's Pass. The forensic team had to bring them up here because of the blizzard. But their generator shut off. I'm concerned it could damage the bodies. Where's Demoiselle Lenny? Oh, in her room, resting. She collapsed right after the forensic team left for Vaghen. Jeez, what happened? I'm pretty sure it has to do with the bodies. I mean, she was staring down in that direction for, well, all the time. And then, when they brought them up from the Devil's Pass, it was like she had seen a ghost or something. It was almost as if... As if she knew the departed. What? Is someone taking care of her? Oh yes, don't worry. She's with that hermit who brings her wood and provisions sometimes. Okay, in that case, you go back inside. I'll take care of the generator. Are you sure? Positive, just go. Go on. Vale, quiero I ir need to check dentro, something in the tent anyway. Vale, repara el generador. Vamos a ir dentro primero. A inspeccionar la sala común. Que me imagino que será esto de aquí adentro. Claro está. Vale. They must have carried Demoiselle Lenny to her room after she collapsed. Vale, eso es la silla de ruedas. Vale, por el lateral no hay nada. Por aquí tampoco. Vale. They must have carried Demoiselle Lenny to her room after she collapsed. Una llave. Llave mecánica. Ostras. Vale. Looks like I can change its shape. Sí, vale. Para algo nos valdrá. Vale, no tenemos nada más. Vale, quiero ver esto de aquí. A photo of Leon on a ship. Must have been taken during his return from Baltayar. But I still can't figure out how he survived the winter while he was on the run over there. Lenny also had that newspaper clipping about Leon. Looks like the old girl's built a veritable shrine to him. Another one of those cigars. Demoiselle Lenny had tea with someone. Maybe with that alpinist guy. Vale, no tenemos nada más. There's something truly odd going on with Demoiselle Lenny. I really ought to have a little chat with her. But before, the bodies. They're all that count right now. Vale, antes de nada los cadáveres. Vale, vamos a reparar el mecanismo. El generador, mejor dicho. Salimos. A ver qué le pasa. Gotta try something else. It won't work. No. Wrong one. Impossible. There must be something missing here. Aquí falta algo, como una manivela o algo. The gas tank's empty.
I better find some fuel so I can turn on the generator. Vale, el combustible. Didn't you come across a jerry can earlier? Better go check it out. Sí, Yes! sí. Eso es, Thanks, Oscar! eso es lo que voy a hacer. Es lo que iba a decir yo ahora, pero se nos ha adelantado Oscar. El combustible de abajo. Vale, pero hace falta como una manivela o algo, ¿no? No sé. Subimos para arriba, family. Alguien nos vigila. Aquí hace falta algo, ¿eh? Got the tank all filled. Now I just need to start the generator. Sí. A ver. Nothing. Speak to me, Oscar! This button must have turned on the generator, Kate Walker. But you still need to use the starter. Okay! Thanks, Vale. Oscar! Locked, of course. A ver. That doesn't work. No sirve, tío. No, I don't think so. Must have got it wrong. Better try something else. Wrong one. Locked, of course. Aquí nos falta algo. Lo del combustible está y esto lo tenemos cerrado. Vale. Pues algo tiene que haber para ahí. A ver, ¿podemos bajar? Look, Oscar! The bodies must be over there! It's too dark, Kate Walker. We should find a way to light up the tent. Vamos para la casa. Para el refugio, mejor dicho. Porque... Somebody's put the cap back on. Yo creo que aquí no habrá que ver nada. Vamos para adentro. Porque algo más tenemos que conseguir. Algo más hay que conseguir. A ver, vamos a hablar con este. Con este. A ver si nos dice algo. Bodies are in that tent, outside. Nada. Eso ya lo hemos visto. Quiero venir por aquí, a ver. Vamos a subir, si no, para arriba. A ver qué tenemos aquí. Coger. Una llave, vale. Ya tenemos la llave Too small turbo. for a door. Sí, es muy pequeña para una puerta, pero yo creo que esto... ¿nos valdrá o no? Para una cerradura pequeña. Ah, puede ser la de arriba, ¿no? ¿Eh? Look, Oscar! A distant cousin.
What are you talking about, Kate Walker? And why are you laughing? Vale, puede ser esa. A ver, vamos a ir para afuera otra vez. A ver si ahí estuviera la manivela para poder encender o algo. O una llave o algo. Para poder acabar de encenderlo. A ver, vamos a ver si es esta. Vale. Tiene toda la pinta. Vale, la manivela que nos hace falta, gente. Oh, dry biscuits. Wonder how long they've been there. Vale. Must be to crank up the generator. Exacto. Vale, pues eso es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería, mi gente. Vale. Ok, vale, perfecto. Vámonos para abajo. Mamá. Identifica los cadáveres. A ver qué nos encontramos. Vale, vale. Miramos por aquí. Looks like the rescuers left in a hurry after they moved the bodies here. Must have been surprised by the blizzard. Vale. ¿Qué más cositas? ¿Tenemos algo por aquí fuera antes de entrar? A ver, miramos aquí. Forensics Institute of Vaghen. Y parece ser que nada más. Vamos para adentro. Vale. Inspeccionamos. Informe del forense. Leon Kovatis. Hombre blanco de unos 30 años y cabello claro. Cuerpo en excepcional estado de conservación tras haber estado atrapado en el hielo durante varias décadas. Probablemente murió en una avalancha a mediados de la década de 1940. Todo parece indicar que se trata del cuerpo del alpinista y luchador de la resistencia Leon Kovatis, presuntamente desaparecido durante una delicada operación de exfiltración. Se confirmará su identidad tras un análisis más detallado y una identificación visual que se llevarán a cabo pronto. O sea que uno es Lion. Leon. It's as if he died yesterday. Claro, estaba congelado. Like in those stories where people are found perfectly preserved in ice for decades after being carried away by an avalanche. Madre mía, tío. Hard to believe he's been dead for over 60 years. That's quite amazing. And grim at the same time. Vale, no podemos hacer nada más, ¿no? Tenemos que ver el otro. Vale, quiero ver aquí. Porque aquí que tenemos. That's not Dana in this body bag. Vale, esta no es Dana. Harold Exner. Hombre blanco de unos 50 años de edad y cabello castaño. Hay razones para creer que se trata del cuerpo de Harold Exner. Leon Kovatis, cuyos restos también se cree que están entre los cuerpos congelados, iba a exfiltrar a Exner durante una operación de la resistencia. Es probable que una avalancha arrastrara el equipo a mediados de la década de 1940. Vale, con este no podemos hacer nada más que leer lo que hemos leído. Y aquí hay otro cuerpo, ¿no? An unidentified blonde woman in her 40s. Una mujer That rubia. can't be Dana. No puede ser Dana, dice. Sin identificar. Mujer blanca de entre 40 y 50 años de edad. Cabello rubio y ojos azules.
Debido a la falta de pruebas es imposible determinar con certeza de quién se trata. Sin embargo, dada la supuesta identidad de los otros dos cuerpos encontrados en el hielo, hay muchas razones para creer que esta persona participó en la operación de la Resistencia que recibió el impacto de una avalancha a mediados de la década de 1940. ¿No podemos hacer nada más? ¿En serio? That's it, Oscar. Dana's body is not among those found with Leon's. Vale. What a relief. Now that that's cleared up, Kate Walker, maybe we should take shelter within somewhat more solid premises. Right. We should go and check on Demoiselle Lenny in the refuge. I have a lot of new questions for her. Vale, vamos a hablar con Lenny adentro del refugio. Vale, Dana no está. Eso es bueno. Es buena señal, ¿eh? Vamos para arriba, subimos. Hello? ¿Ese quién Sir? es? Are you sure you want to follow that individual, Kate Walker? I don't think he looked threatening. Rather the opposite, Oscar. Ha ido por aquí, ¿verdad? Aquí. ¿Quién cojones Sir? es? Are you there? ¿Quién coño es, tío? Enciende la luz. What have we got here? Observa los dibujos. El encuentro. Hermanos y hermanas de armas. El viaje. This portrait, it looks like Leon. Hostia, y The este... style reminds me of that other portrait of him Hostia, that he described in his letter from chimpancé. Baltayar. The one made by the... El de Leon, tío. Dana. Dana le dice. Ostras, tío, mira quién es. Ay, mi madre. The Gorun. El Goru. Not Dana. She's old, like me. Es el Gorun, tío. I'm Kate. Kate Walker. Kate Walker. Yes. And you're the one that Leon saved during the Origin expedition a long time ago. Aren't Exacto. you? Yes. Ludwig. The Goran from Baltayar. Well, you've come a long way, Mr. Ludwig. Ludwig. Ludwig Hardtack. Ostras, Well, leches. Mr. Ludwig, if you don't mind my asking, Qué curioso, tío, qué guapo. what happened when you and Leon returned to Ostertal to join the resistance fighters? And how did you meet Dana? Hostia, y fuma y todo, el hijo puta. ¡Qué cabrón!
Leon, my brother. Mi hermano. These drawings, they're moments from your life, aren't they? Vale, preguntamos por el encuentro de Dana, familia. Is that when you met Dana? No. Vale, sus padres. That little figure there. That's you, isn't it? When you were a child in Baltayar. Yes. And the two adults there, are they your parents? Uh-huh. Looks like a river. And that little figure looks wounded. Is that you when you met Leon and the scientist from the Origin expedition? Yes. That person in the middle of the others was in the other paintings. That's Leon, isn't it? Yes. Leon. That group. Is it your tribe, Mr. Ludwig? Yeah. So you all live together in a cave in Baltayar. Así sobrevivió. Leon. Right. So you and your tribe took Leon in ¿Veis? after the death of Reinhard Berger in 1937. Exacto. That's how he was able to survive the Así winter es. in the mountains. Así es. Then you went with Leon when he decided to return to Vaghen to join the resistance fighters? Con que se unió también a la resistencia. These combat scenes, are they of the liberation of Vaghen? Before. During resistance. Had Dana already joined the resistance operation by that time? I mean, by the time shown in the drawing. No. Later. The blonde girl with you and Leon can't be Lenny, right? Yes. Lenny. My sister. I knew Lenny was a resistance fighter, but she never told me she fought alongside Leon, let alone you. She even went as far as saying that she never saw Leon again after 1937, when they all met at the refuge with Dana. Why would she hide something so important? Se calla muchas cosas, ¿sí? Nos tiene que contar cositas, ¿eh? Time to check on Lenny. Come, Kate Walker. Sí, 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 vamos. Y nosotros también tenemos que hablar con ella. Sí que se ha callado cositas importantes, gente. Sí, es verdad que sí se las ha callado. The sketchbook. I think it was Leon's. 1937, expediciones. Expediciones anteriores a 1937. 1 de 2. Vale. Aquel verano en el refugio. Verano de 1937. Etherways.
La expedición de origen, otoño de 1937. Ojalá mi mano pudiese escribir lo que hay en mi corazón. Batallar. Viviendo entre los Gorus, invierno de 1938. Vale. Regreso clandestino a Vaghen, 1939. Vaghen durante la ocupación. La red Edelweiss. Anoche tuve un sueño realmente hermoso. Retrato de Leon hecho por el Gorun. Ten cuidado, gente. Vale. Registra la habitación del Gorun. Acompaña al Gorun junto a Lenny. Vale, vemos aquí primero, aquí abajo. Vieja bobina de cable. Detonating wire. Just like in the old movies. Cable de detonación, gente. Vale, miramos. No, salir no. No. Salir no. El asesino de las montañas. ¿Ha visto a este terrorista? 10.000 marcos. Recompensa a cambio de información que conduzca a la captura. Vivo o muerto de Ludwig Hartag, más conocido como el asesino de las montañas. Se busca por asesinato, vivo o muerto. Forma parte de la peor banda de canallas a la que Vaghen ha tenido que enfrentarse. Ten cuidado. Vale. Some kind of map. Mapa del Gorun. Like the devil pass to me. Could all those marks indicate where the Goran searched for Leon's body? Pues puede ser. These must be plans for secret operations. Must have been some kind of a headquarters here. Maybe for local resistance fighters such as Leon and his group. Vale, no tenemos nada más, ¿no? Aquí. Vale. Miramos aquí. Weapons. Armas. Must have been here since the war, I guess. Y aquí. Carteles de propaganda antiguos. El supersoldado. Vale, el supersoldado no existe. Espera, había algo más. Había algo más. Este es el auténtico enemigo, vale. ¿Algo más por aquí? No, pero ¿y aquí no puedo subir? No tenemos nada en absoluto más. ¿De verdad? Algo se nos escapa, ¿no? Esto está. Registra la habitación del Gorun. Pues algo más hay, ¿eh? ¿Dónde? Si aquí no puedo pasar ya más. Arma de cántaro. Pues no sé, vámonos. Vámonos. Vale, entrar. Vale. Ah, Fräulein. I knew you would be back eventually. Judging by your face, you and Ludwig already met. We have. And it raised a lot of questions about you. About what you said to me the first time we met, and about what you didn't say. Of course. You can run from your past, but never truly escape it. But you already know that. Don't you, Fräulein? Vale, ¿qué intenta ocultar? I want to understand Mademoiselle Lenny.
I'd like to understand why you didn't tell me about Leon's death, about fighting with him in the Resistance, and about the gore, and about Mr. Ludwig. It would have saved us both so much time and effort. Because it would have only begged questions. Questions which lead to events that I've never spoken about to anyone. Not even to you, dear Ludwig. Lenny. Still, I suppose it doesn't matter now. Perhaps it's time I confess my crime. ¿Qué crimen? What are you talking about? It was the best years of my life. Joining the Resistance, unlike my coward of a father, and fighting alongside Leon after he miraculously got back from Baltayar with Ludwig. It gave me purpose. Vale, montañas de Vaghen, refugio del Silberspiegel, verano de 1944. A ver qué nos tiene que contar la señora Lenny. Leon was a terrific leader. I could feel he was finally taking me seriously, especially with Dana being missing. I knew he was still in love. After all, didn't he cross the globe to rescue her? But we all thought he arrived too late, that Dana had died with her parents during the pogroms. So I believed his mourning would eventually come to an end. And that's when Dana fell from the sky, literally. Qué bonito, ¿no? Dana was sent by London, right? To oversee that operation led by your resistance network? The exfiltration of a civilian to Switzerland, if I recall correctly. Indeed. But Leon never told us that Dana was involved. Maybe he was afraid to believe it himself. Joder, con la pianista. Joder, con la pianista. Qué dura se ha vuelto, ¿no? Tenía cara de niña buena el primer episodio, tú. Eso es amor, sí señor. ¡Qué potito! A ver, Lenny, eso ya lo sabías tú. Lo que pasa es que no contabas de que iba a volver. You should have seen them, Fräulein. It was as if they had never left each other. Es lo que hay, Lenny. La vida es así. Do you know if Dana ever mentioned a child? Maybe they were planning to have one in Baltaya. Who knows? In Baltayar? Yes. That's all they ever talked about. How they were going to live over there after the war, along with Ludwig and his tribe. O sea, se quería ir con los Goruns, tío. Se querían ir los dos, loco.
Madre mía, tío. A ver, a mí me molaría... But it was to be just another broken dream. Me molaría vivir en un sitio tipo el refugio, ¿no? Un sitio para allá alejado, pero sin internet hoy en día, gente. Yo no podría vivir, ¿eh? Sin haceros estos vídeos que os hago, yo no podría vivir. No. A mí si me ponen internet, oye, perfecto, sin problema ninguno. Right. I should call London now. My radio's downstairs. Vale, ajusta la radio. Habla con tus aliados. Pero, familia, lo vamos a ir dejando por aquí el capítulo de hoy. Sí. Está la cosa súper interesante. Yo creo que en el siguiente capítulo acabamos ya juego, ¿vale? Y ya descubriremos a ver qué ha pasado con Dana Roze y a ver qué es lo que ha sucedido también antes de la muerte de Leon, ¿no? A ver qué es lo que sucedió, ¿no? Qué acontecimientos nos dicen y vemos. Así que nada, familia, a mí me está encantando el juego. Yo espero que a ti y a vosotros también os esté gustando. Y si es así, pues nada, me lo podéis apoyar con un buen like. Si no estáis suscritos, suscribirse, que no cuesta nada, es tan solo un clic y apoyáis a un servidor como yo. Y nada, familia, que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.